Hoy es un día especial, como todos los domingos es especial, es el primer día de la semana y nosotros, los seguidores de Jesús, el primer día de la semana separamos este espacio para decirle a Dios, Dios, tú eres primero aún en nuestra prioridad de la semana. Por eso el domingo comenzamos adorando a Dios y sirviéndolo en comunidad. Llegaste en un día especial, es el día de compasión. Dile a la persona que está a tu lado, el día de compasión. Y va a ser un día muy lindo para todos. Y nuestra oración ha sido que el Señor prepare nuestro corazón para escuchar su voz, para escuchar lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y particularmente antes de presentar, ¿verdad?, a la persona que va a estar compartiendo el mensaje en la tarde de hoy, me encantaría que ustedes supieran que la primera vez que yo fui introducido en esta organización fue a través de nuestros pastores Jonathan y Cristina, fundadores, que hace muchos años son parte de este ministerio de compasión, más de 17 años. Y el año pasado yo recibí una invitación de parte del ministerio a ir a República Dominicana y con mis propios ojos ver y experimentar. Y no es lo mismo escuchar que ver, estar allí y experimentar lo que este ministerio hace. Pero algo hermoso que me llevé de ese viaje, además de escuchar la voz de Dios, fue las personas que conocí. Y la persona que ustedes van a conocer en unos momentos, yo tuve la oportunidad de escucharlo mi primer día allí en República Dominicana. Y además de ser una de las personas más tranquilas que he conocido en toda mi vida, escuchar su historia le dio una perspectiva nueva a mi corazón en cuanto a este tema. Luego ver lo que el Señor está haciendo en 27 países alrededor del mundo a través de este ministerio internacional, y tener la oportunidad hoy de juntos como iglesia escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de este ministerio es especial. Así que mi oración antes de dejarlo, ¿verdad?, para que la experiencia siga, es que abras tu corazón, abras tus oídos y tus ojos para que puedas ver lo que el Señor ve, para que puedas escuchar lo que el Señor está hablando y para que puedas amar como el Señor ama. Así que ahí donde estás, ¿qué tal si cierras tus ojos y me acompañas en esta oración? Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio de unirnos a esta gran misión. Gracias porque la iglesia no existe para nosotros, nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Danos tus oídos, danos tus ojos, danos tu corazón para escuchar directamente de ti lo que tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que disfruten. Nací en medio de una era en la República Dominicana. Había mucha delincuencia, personas asesinadas. Esa era nuestra realidad. Mi mamá solía trabajar en una fábrica. Ella ganaba en los años 90 como $1 al día. Yo no comía durante días. De hecho, había días en los que solo podía comer una galleta, porque eso era todo lo que podíamos conseguir. Recuerdo ir a las calles a vender jugo y empanadas. No podíamos comerlas porque ese era el único dinero para pagar el lugar donde estábamos. Para mi vergüenza, quería ser miembro de una pandilla. Esos hombres vendiendo drogas en mi comunidad tenían buena ropa y buenos tenis y buenos zapatos.
Y yo todos los días estaba en las calles buscando cartón para poner dentro de mis zapatos y poder caminar. Pero lo único que aprendí fue a ser agresivo y a pelear. Aprendes a ocultar tus emociones. Había tanto trauma y había tanta vulneración en mi vida. Y mi mamá decía, la razón por la que estamos en pobreza es porque no hay un hombre en casa. Cuando entré en el centro de Compasión, tenía 7 años. Era mi casa. La iglesia era como una casa donde me sentía seguro, donde tenía comida. Pero no quiero retratar la linda historia donde las cosas comenzaron a cambiar de inmediato. Estuve peleando en el centro durante 5 años. Les di todas las razones para expulsarme. La peor pelea sucedió cuando yo tenía 12 años. Estaba comprando algo para comer fuera del centro y otro niño vino y me empujó. Yo lo empujé hacia la acera e inmediatamente sus ojos se abrieron y su boca, y así él terminó en coma. Me llevaron con la directora del centro de Compasión. Yo estaba sentado ahí llorando. Sabía que el final se acercaba. Ella levantó mi rostro y me miró y me dijo, Jonathan, ¿por qué peleas? No tienes que pelear, nosotros te amamos. Y fue en ese momento que empecé a reflexionar sobre el camino que estaba tomando. Por la gracia de Dios, mi amigo despertó del coma. Lo que justamente merecía era ser expulsado del centro de Compasión, pero ellos no lo hicieron. De la misma manera en que Jesús murió en la cruz, sin que nosotros merezcamos ninguna gracia en absoluto, ese fue el evangelio ahí mismo. Y ese es el momento de cambio en mi vida. Después de bautizarme, fue cuando tuve muchas oportunidades. Había hombres piadosos que me mostraron el corazón humilde de Cristo. Ellos vieron el material para formar un líder. Tuve la oportunidad de unirme a Compasión. Fue una bendición para mí. En este momento sirvo con Compasión International como gerente de compromiso con los patrocinadores, pero también trabajo dando apoyo de relaciones públicas para Compasión aquí en RD. Creo que Dios me trajo a Compasión para educar a las personas que pueden tener una voz para esos niños sin esperanza, para entender que esto es más allá del patrocinio en sí, sino que se trata de ayudar a las iglesias locales en necesidad para que sean lo que Dios quiere que sean, y que la iglesia sea la iglesia, expandiendo esperanza no solo a los niños que Dios nos ha permitido servir, sino a los muchos más niños que no estamos sirviendo en este momento. Yo soy un testimonio de cómo me extendieron esperanza a mí. Ahora es el momento de darla a otros. Amén. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Amén, amén. Glorificamos al Señor por su obra activa en mi vida, pero también en la de ustedes. Yo sé que el Señor está obrando en nosotros. Ayer yo estuve en el tiempo de comunidad. El pastor Jazz me dijo, no te preocupes por comida, casi como que me dijo que no almorzara, porque iba a haber mucha comida. Y hermanos, lo de ayer fue apoteósico.
La comida no se acababa. Así que yo glorifico mucho al Señor por esta iglesia, por el pastor Jazz, por su familia, por el liderazgo, por cómo nos han recibido a mí y a mi familia. Mi esposa, que usualmente no tiene la oportunidad de estar conmigo, está conmigo esta mañana. Cari, si tú puedes levantar tu mano. Y entonces es un día muy especial. Y mis hijos están allá atrás con los niños también siendo instruidos en la palabra. Ayer yo conocí, no profundamente, pero mucho a uno de los miembros de la iglesia, el hermano Freddy, que es un policía federal o estatal. Aprendí un poco de la policía y cómo funciona en Puerto Rico. Y entonces algo que Freddy me decía era que una comprensión que la gente tiene usualmente de la República Dominicana es todo este turismo y como que las cosas están bien y el tema del contrato de electricidad y todo eso. Pero la realidad, hermanos, es otra. Y yo quiero esta mañana tratar de retratar a través de mi historia un poco de esa realidad. La pobreza general en la República Dominicana está por encima del 46%. Eso es gente que vive con menos de $6.25 al día. Y la pobreza extrema está por un 23%. Eso es gente que vive con menos de $3.20 al día. Y yo quiero, antes de entrar en ese contexto, hacer una pregunta y responderla por medio de la palabra. La pregunta que yo quiero que meditemos es esta: ¿qué es lo que preocupa o lo que debe preocupar más a los cristianos? Y vamos a meditar un poco sobre esto en Mateo 28, del 18 al 20. Yo creo que la iglesia enfrenta muchos enemigos, pero yo quiero posiblemente introducir 3 enemigos nuevos hoy, cuando hablamos del problema de la pobreza y la atención al vulnerable. El primero son los liberales, que por un lado dicen que los pobres son víctimas del sistema. Lo que sea que eso significa, los pobres están en una condición de pobreza porque el sistema los oprime. Un segundo enemigo son los conservadores, que en el otro extremo dicen, no. Los pobres son pobres por sus malas decisiones, malos hábitos, vicios, malas decisiones que toman son el resultado de su propia pobreza. Por tanto, yo no tengo ninguna responsabilidad de ayudar a aquellos que experimentan pobreza. Y 3, nuestra propia apatía. Es decir, estamos tan cómodos, tan distraídos con las cosas de este mundo que cuando vemos a alguien en necesidad, lo ignoramos. Así que, ¿qué es lo que debe preocupar más a los cristianos? Lo que yo quiero realmente preguntar es, ¿son las almas lo que importa o son las necesidades físicas de los pobres? ¿Qué es lo más importante? Muchas veces parece que esas dos necesidades están luchando una contra la otra. Y yo creo que quiero que consideremos Mateo 28, del 18 al 20. La palabra de Dios dice, acercándose Jesús les dijo a los discípulos. Ya Jesús está terminando su caminar en la tierra, está por partir. Y entonces le dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El amén siempre lo agregamos nosotros, pero como que le agrega poder al cierre. Bueno, no poder, pero me encanta decir amén al final de este texto especialmente. La manera en la que Jesús presenta la gran comisión, que lamentablemente en algunos contextos parece la gran omisión, porque la iglesia olvida que tenemos un llamado de hacer discípulos, y eso es algo que yo celebro de Mar Azul. En el poco tiempo anoche que compartí, vi varias personas que se acercaron al pastor Jazz y decían, en mi primera vez me sentí como en casa, me sentí que me escucharon, es un lugar como en el que yo puedo venir. Freddy y su familia decían, esta iglesia es diferente a cualquier otra iglesia a la que nosotros hemos ido.
el llamado a ser discípulos es un llamado que con nuestras fuerzas es imposible de hacer. Pero a mí me encanta ver la Gran Comisión como un sándwich. De hecho, no sé ustedes, pero yo desayuné con un sándwich hoy. Y me lo dieron aquí también, el desayuno. Yo quiero venir a esta iglesia. Entonces, la Gran Comisión es como un sándwich porque nosotros tenemos por un lado una realidad eterna. Jesús dice, yo tengo toda autoridad. Así que esa es la primera capa del pan, del sándwich, la primera. Yo tengo toda autoridad. Esa es una realidad eterna. Jesús tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Luego, el contenido, el jamón, el queso, y nadie debería tener hambre ahora. Así que puedo hablar de eso libremente. La lechuga, el que le gusta la lechuguita, el tomate. Todo esto es el medio, ¿no? Y ahí tenemos 3 mandatos, al menos 3 mandatos. Hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a guardar. Es importante ver eso, son 3 cosas diferentes. Hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a guardar, pero se complementan y son en un sentido la misma cosa. Y ahora la última capa del pan es una promesa eterna. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de una permanencia eterna de Cristo con nosotros. A la pregunta de nuevo, ¿qué es lo que debe preocupar a los cristianos? La respuesta es simple, la respuesta es esta. Los cristianos se preocupan principalmente por el sufrimiento eterno de las personas. Los cristianos se preocupan principalmente por el sufrimiento eterno de las personas, pero los cristianos también se preocupan por el sufrimiento temporal de las personas. Las 2 cosas. 3 ideas que quiero rápidamente que consideremos. Número 1, podemos procurar el bienestar eterno de los niños en pobreza y de los vulnerables en general por la autoridad de Cristo. La única razón por la que nosotros podemos lograr la tarea misionera es porque Cristo nos ha dicho que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Deberíamos entonces ir a discipular confiadamente a los que sufren. Yo escribí aquí, sin Cristo, las consecuencias materiales de la pobreza espiritual que están experimentando, porque Cristo le ha dado toda autoridad a la iglesia. Es esa la escena de Mateo 18 al 19, cuando Jesús pregunta que quién la gente dice que Él es. Y entonces Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús responde a Pedro y dice, sobre esa declaración que tú has dicho, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Es decir, que Él es el Cristo. Y entonces dice a la iglesia, Cristo le da las llaves del cielo y todo lo que la iglesia ate será atado en la tierra como en el cielo. Noten que yo hablé de consecuencias materiales de la pobreza o consecuencias materiales de la pobreza espiritual. ¿Por qué yo hablo de consecuencias materiales de la pobreza espiritual? Bueno, porque es siempre un Dios falso el que lleva a las personas a provocar que de una forma u otra otros experimenten pobreza. Me explico. Un papá que sobrepone por delante, eleva su hedonismo personal, es decir, su gozo de búsqueda personal de placer, en lo que sea, alcohol, sexo, como sea que se llame, resulta en niños que viven en negligencia. Ese es un papá que abusa físicamente de papá y de mamá y los hijos. Ese es un papá que abandona a la familia. Entonces siempre es un Dios falso el que lleva a las personas a las consecuencias de la pobreza. No siempre, también hay otras ocasiones en las que son tormentas. Si un huracán viene y aquí ustedes todavía se recuperan como nosotros también experimentamos estos huracanes, las personas de un día a otro terminan en la pobreza extrema. Un amigo siempre dice, estamos a una enfermedad de la extrema pobreza, a una enfermedad crónica, y esa es una realidad que las personas enfrentan. Pero la autoridad de Cristo no solamente habla de que podemos ir y hacer discípulos porque Cristo tiene toda autoridad, sino también el sufrimiento personal que implica la gran comisión. Y yo creo, hermanos, que la razón por la que no atendemos a los vulnerables en muchas ocasiones es porque no queremos sufrir. Servir a los pobres cuesta. Servir a los vulnerables tiene un costo. La segunda idea que quiero que consideremos es
que nosotros procuramos hacer que los vulnerables sean discípulos de Cristo y no recipientes de caridad. Entonces son dos cosas diferentes. En Compasión nosotros creemos que un eje esencial para el desarrollo de un niño que vive en condición de extrema pobreza es la exposición al Evangelio. Sin el Evangelio, nosotros simplemente estamos alimentando a niños y vistiéndolos bien para que se desarrollen y vayan al infierno bien alimentados. Suena, por un lado puede sonar chistoso, por otro lado puede sonar difícil, pero esa es la realidad. Tú debes odiar lo suficiente a un niño en pobreza para darle comida y zapatos y no el Evangelio. Pero al mismo tiempo amas lo suficiente a un niño, a alguien en condición vulnerable, cuando tú le das el Evangelio y además le das comida y zapatos. 3, procuramos hacer a los vulnerables discípulos de Cristo por una promesa eterna. Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo no es un hippie lanzando frases motivacionales, positivistas. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, motívate. No es eso lo que le está diciendo. No, al menos 3 ideas que yo quiero que consideremos. Número 1, ante la imposibilidad de lograr la gran comisión con nuestra fuerza, Cristo nos recuerda, yo estoy con ustedes, tengan paz. Yo voy a asegurar que su misión tenga éxito por medio de mi espíritu, en medio de ustedes. 2, su presencia nos da la perspectiva correcta en medio del sufrimiento. Cuando estamos discipulando a otros, cuando estamos enseñando a otros acerca de Jesús, hay momentos de desánimo. Ahora súmale a eso pobreza. Cuando tú animas a alguien, le compartes el Evangelio, tratas de alcanzarlo, pero esa persona parece rechazarlo, el Señor nos recuerda, estas cosas os he hablado en Juan 16:33, para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo van a tener sufrimiento, van a pasar tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y 3, su presencia nos recuerda que al final sus propósitos se cumplen. Hermanos, yo no sé ustedes, no sé si leemos la misma Biblia, pero al final de la película, mi Biblia dice que nosotros ganamos. Yo vi perdonen, un spoiler. Yo vi el final de la película, y en el final de la película los cristianos ganan. Eso es lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 12, cuando dice Juan que vio a una gran multitud y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y él dice que vio a personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos en vestiduras blancas. Considerando todo esto, hermanos, esto es lo que yo estoy tratando de decir. Estas no son solamente realidades eternas. Esta es una realidad personal que yo he vivido en mi propia vida. Como ustedes vieron en la historia, yo crecí en un contexto de pobreza. De hecho, mi contexto inicia con mis abuelos, quienes eran brujos, se dedicaban a la santería. Así que siempre recuerdo que no teníamos comida en casa, pero los demonios en forma de cuadros y ídolos y todas esas cosas, santería, que quizá ustedes están familiarizados, tenían comida. Nosotros no podíamos comer, pero porque no había suficiente, pero los demonios esos tenían, los santos tenían comida en esa habitación que mi abuelo tenía preparada. Y en nuestra familia había una cultura de abuso verbal, físico, emocional y sexual también. Mi mamá fue abusada por un tío y huyó de la familia. Terminó siendo indigente en las calles y así en un lugar que trabajaban 24 horas. Ella era como una especie de camarera y ahí era ideal porque ella no tenía dónde vivir y eso era 24 horas. Entonces ella dormía en los tiempos de descanso en una mesa. Así es como conoce a mi papá, un alcohólico que viene a este lugar todos los sábados. Y entonces ve a mi papá como una salida de su situación de pobreza. Yo siempre digo como David en los Salmos, fui concebido en pecado porque mi papá está casado, tiene 4 hijas. Mi mamá no sabe esto y entonces se acuesta con él pensando que esta va a ser una salida de su situación de indigencia para más tarde descubrir que no es el caso. Mi papá de hecho quería que mi mamá abortara.
Gracias al Señor ella no lo hizo y ella simplemente dijo, otras mujeres han tenido esta situación, yo voy a salir adelante. Pero la pobreza alcanza a los niños desde el vientre de la madre. Como mi mamá estaba indigente y no tenía cuidado prenatal, algo tan sencillo como no tomar calcio en medio del embarazo afecta el desarrollo de un niño. Y yo recuerdo que cuando nací, a pesar de que no teníamos hogar, eso no fue la única circunstancia difícil, sino que eso se vio manifestado en mi propia salud. Los dientes, cuando me crecieron descalcificados, negros, y ellos se iban a caer. Era una situación muy extraña, así que mi mamá, muy inteligente, pienso yo ahora, no tenía dinero para pagar un dentista, así que fue a una universidad pública, habló con una profesora de odontología y ofreció a su hijo como una boca real para que sus 20 estudiantes practicaran y yo recibiera la atención médica que necesitaba. Así que todas las semanas yo iba a un tratamiento y ellos, para yo poder estar tranquilo, me amarraban a una cama con una camisa de fuerza y un abreboca, que es una máquina de metal que te abre la boca y te mantiene la boca abierta. Yo sé que estoy describiendo un trauma, pero siempre digo, si hay algún dentista aquí, ya yo no los odio, hermanos. Así que es seguro levantar la mano. Pero los odiaba, quiero ser honesto con ustedes. Yo estoy muy agradecido por esta profesora, porque de otra manera yo no estuviera ante usted con dientes reales. Para lo que se preguntan, estos dientes son totalmente reales. Y en esta situación de pobreza, yo estoy solamente tratando de reflejar cómo la pobreza puede alcanzar a un niño desde el vientre de su madre. Como ustedes escucharon en el video, yo pasé buena parte de mi niñez caminando con zapatos rotos. También trabajé como buzo en un vertedero buscando plástico y metal para reciclar y así poder ayudar a mi mamá. También buena parte de mi niñez lidiaba con bajones de azúcar, porque al no comer por días, entonces el azúcar me bajaba en la sangre y yo nunca entendía por qué sudaba con el clima tropical que nosotros tenemos, pero me sentía frío, me sentía con mucho frío, débil y sudando, y eso pasaba con mucha frecuencia. Iba a una escuela pública con un uniforme, no sé aquí si los niños necesitan uniforme, pero en la República tú necesitas un uniforme para ir a la escuela. No tenía, así que un niño que luego yo me enteré que era un niño patrocinado de Compasión, me prestaba su uniforme. Así que con ese uniforme yo podía ir a la escuela 4 horas en el día, regresaba al mediodía, le daba su uniforme y entonces él iba a la escuela en la tarde. Y esa era la manera como yo podía, aún así, recibir educación a pesar de las circunstancias difíciles que experimentaba. La peor parte de mi historia, o una de ellas, fue esa pelea que ustedes vieron en el video, porque peleé mucho. Las bandas o las pandillas en mi comunidad mostraban un ejemplo para yo seguir. Yo tenía zapatos rotos y los muchachos en el barrio tenían Jordans. Yo no sé si ustedes, claro que sí, seguro conocen los tenis Jordan. Entonces, si usted me preguntaba como niño, Jonathan, ¿cuál es tu mayor necesidad? Yo te hubiese dicho, necesito una mejor casa, necesito comida y necesito Jordan, Air Jordans, yo le hubiese dicho. Porque los muchachos vendiendo drogas en mi barrio, en mi comunidad, tenían Jordans y esos tenis estaban bien bonitos, mis zapatos estaban rotos, ellos eran el modelo que yo quería seguir. La pobreza no solamente te roba la salud, te roba la esperanza, la perspectiva de vida. Y es ahí donde Dios permitió que la iglesia entrara y me rescatara de las garras del infierno. Porque mis amigos hoy están muertos o en la cárcel, pero yo estoy aquí con ustedes glorificando al Señor gracias a la iglesia, a una iglesia local. Cuando hablamos de patrocinio, realmente lo que nosotros estamos diciendo, y por eso yo quería tomar un poco de la Gran Comisión para hablar de cómo tú puedes ser parte de esta misión. La manera como Compasión trabaja es invitando a creyentes de iglesias locales alrededor del mundo
para patrocinar de manera individual a un niño. Entonces, en mi caso, yo fui patrocinado por una mujer, una joven de 26 años que se llama Jamie, de Michigan, de Grand Rapids, Michigan. Y yo quiero mostrarles rápidamente algunas de las cartas que Jamie me compartió. Esta es una carta muy pequeña. Aquí, en resumen, lo que más me impacta es que ella dice: Jonathan, buenas tardes, solamente quería enviarte una pequeña nota para decirte que estaba pensando en ti. Donde quiera que sea warming of Michigan, como ella dice, como Michigan calentándose, esta mujer tomó el tiempo para decir que estaba pensando en mí. Por mi relación con mi papá y su molestia de que mi mamá no abortó, mi relación con mi papá era una relación rota. Lo veía una vez al mes por 5 minutos, era toda mi relación con mi papá por 18 años. Así que él nunca me ha dicho que piense en mí, y donde sea que es Michigan calentándose, esta mujer está pensando en mí. Así que pueden imaginar el gozo que traían para mí estas cartas. Y yo todavía hoy tengo 14 años de cartas que yo escribía y que recibía de Jamie mientras estuve en el programa de compasión. La segunda carta es muy especial porque ella la envió después de la pelea que yo tuve con mi amigo, donde él terminó en coma y volvió en sí 2 días después. Yo me bauticé. Eso fue un momento de quiebre en mi vida y de reflexión, el camino que estaba tomando. Así que decidí seguir a Jesús, y la iglesia me comenzó a dar la oportunidad de predicar a otros adolescentes. Y en la última línea, si ustedes se fijan, dicen keep on preaching, con 3 signos de admiración. No sé si lo ven. That is wonderful. Sigue predicando, eso es increíble. El problema es que ella no sabía que yo era un predicador nuevo y tenía muy mala teología. Puse a Jonás en la cruz y a Jesús en el vientre del pez. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que ella está promocionando una herejía realmente. Ella no lo sabía, pero yo creo que cuenta que niños se salvaron ese día. Algunos adolescentes vinieron a Jesús. Yo espero que eso cuente. Otra carta muy importante para mí, quizás la más importante, vino en el momento más difícil de mi vida. Y fue un día a los 14 años, 2 de mis tíos, los hermanos de mi papá, que sabían que yo existía, decidieron introducirme a la familia de mi papá. Así que recuerdo que un sábado me llevaron a conocer a la esposa de mi papá, a mis 4 hermanas, a mis abuelos, decenas de tíos y tías y primos y primas. Y ellos todos estaban muy sorprendidos de que tenían mis hermanas, un hermano que ellos no sabían que existía. Nunca hablé con mi papá de ese encuentro porque yo tampoco era un niño, tenía 14 años, no entendía las circunstancias de mi propia vida. Así que un año pasó y mi papá, nos reunimos en este lugar, una avenida principal, nos encontrábamos ahí de manera casi secreta, y él me aborda con una pregunta y me dice: ¿por qué hiciste eso? Y yo le dije: ¿por qué hice qué? Y ahí él me dijo: conociste a mi familia sin mi permiso. Ni tú ni mis hermanos tienen el permiso de meterse en mi vida. Tienes que entender que tú eres un error en mi vida. Y hermanos, esa es una pobreza para la que yo nunca fui preparado. Yo aprendí a lidiar con la pobreza de muchas maneras. Por ejemplo, cuando el azúcar me bajaba, yo tomaba agua y azúcar crema y la bebía. Y eso estabilizaba mis niveles de azúcar. Entonces me ayudaba a lidiar con la reacción glicémica que tenía en el cuerpo. Cuando mis zapatos estaban rotos, yo tomaba cartón y lo ponía dentro del zapato y protegía mis pies o del calor de la acera o del agua cuando llovía. Pero nunca aprendí a lidiar con mi papá creyendo que yo era un error. Yo creo que ustedes entiendan esto en perspectiva. Yo estoy yendo a una iglesia, ellos me están dando comida, ya no voy a una universidad que 20 estudiantes en un contexto traumático traten mis dientes, recibo atención médica privada, estoy en esta iglesia local toda la semana, me dan uniformes, zapatos, recibo estas cartas de mi patrocinadora, pero yo no entendía la teología de que Dios era un buen Dios y que Él era un buen padre y tenía un buen plan para mí, pero mi papá me odiaba. ¿Me siguen? Así que en este momento de frustración, mi patrocinadora envió esta carta. Saludos, Jonathan, desde Michigan. Recibimos nuestro primer
caída de nieve hoy en el Día de Acción de Gracias. Hoy es un gran día para reflexionar de todas las cosas que estoy agradecida. Y tú eres una de esas por las que estoy grandemente agradecida. Te deseo feliz Navidad. Es por Jesús, es por el nacimiento de Jesús que podemos tener esperanza y seguridad de vida eterna después de la muerte. Hoy en la ciudad de David, un Salvador nos ha nacido, o te ha nacido a ti. Él es Cristo el Señor. Lucas 2:11. En el amor de Cristo, Jamie. Dos cosas en esta carta. Número uno, lo que sea que el Día de Acción de Gracia es, que en República Dominicana no lo celebramos y yo no tenía idea de lo que era, ella explica que está grandemente agradecida de mí. Donde sea que es Michigan, esta mujer consistentemente ha utilizado sus cartas para ayudarme a entender que aunque Dios no proveyó a un papá, Dios proveyó a una iglesia, a una comunidad que me abrazó, me rescató y se convirtió como un padre para mí. Dios no proveyó a un padre, pero proveyó a una iglesia. Dos, mi esperanza y seguridad, no solamente temporal, sino eterna, nunca vino de mi papá terrenal, sino del sacrificio de Cristo en la cruz que me da vida eterna. ¿Ven el evangelio en la carta? Hermanos, luego de esta carta yo llamé a mi papá llorando y le dije: papá, perdona por ser un error en tu vida, pero tienes que admitir que soy el mejor error que tú has cometido en la vida. Y estaba llorando, yo no lo dije tan seguro como lo digo ahora. Y así el Señor restauró nuestra relación. Creo que hay una foto con mi papá y mi hijo mayor, Jonathan David. Mi mamá, que era indigente, ahora es profesora y no está en pobreza ya. Y yo creo que hay una foto mía como niño en el programa para ser patrocinado. Esto es lo que yo estoy tratando de decir, hermanos, toda la mañana. Yo tengo aquí a un niño que se llama Angel, de hecho, de la República Dominicana, en un paquete. Como ven en la foto, yo era un niño en un paquete como este. Cuando nosotros vemos esto, la mayoría de personas piensan que es una invitación transaccional. El pastor Jazz va a hablar un poco del qué cuesta patrocinar a un niño y la forma en que se hace. Pero hermanos, yo quisiera que usted evite de pensar que esto es solamente dar caridad, un poco de dinero a un niño en pobreza. En algún país latinoamericano, como los que tenemos niños de varios países de Latinoamérica, no es una invitación a la caridad, es una invitación a hacer a los niños en estos paquetes discípulos de Cristo. Esto es lo que estoy diciendo. Cada niño en uno de estos paquetes va a una iglesia local. Y estas iglesias son iglesias en extrema pobreza. Son iglesias que los pastores posiblemente también enfrentan hambre, porque están en comunidades de extrema pobreza, los hermanos no ofrendan suficiente para sostenerlos. Compasión viene como ministerio, apoya a estas iglesias con fondos, con entrenamiento, y ellos sirven a estos niños todas las semanas por medio de la exposición al evangelio, por medio de la alimentación, por medio de la atención médica, de educación. Y tú puedes ser parte de esa misión hoy. Cada iglesia sirve a 200, 300 niños. Esta iglesia de Angel es la iglesia de Ebenezer en el sur oeste de la República Dominicana. Sirve a 172 niños. Quien patrocine a Angel está patrocinando no solo a Angel, sino se está uniendo a otros 171 patrocinadores que están apoyando una iglesia local para que esta iglesia sea lo que Dios quiere que la iglesia sea. Sea como Mar Azul, expandiendo esperanza, el evangelio. Porque al final, hermanos, mi mayor gozo y privilegio no es servir a 63,000 niños en la República Dominicana solamente. Cuando nosotros servimos 63,000 niños y 233 iglesias. Mi mayor gozo es este, hermanos. Dios me ha dado el gozo de ser esposo de una mujer. No tengo 2 esposas, gracias al Señor. No me puedo imaginar 2 esposas. Sería, no sé cómo hay hombres que quieren eso. Hacer a mi esposa feliz es muy difícil. Es broma, mi esposa está aquí, quería hacer esa broma. El gozo, piensen esto, crecí en un hogar disfuncional, pero ahora tengo el gozo de servir a mi esposa como Cristo sirve a la iglesia. ¿Te imaginas eso? De cada día me levanto con eso en mente. Tengo el llamado cada día de servir a mi esposa
en la manera en la que Cristo sirve a la iglesia, no como mi papá fue con su esposa o como con mi mamá. Criar a mis hijos en el evangelio, hermanos, sí, el mayor gozo es: yo voy a morir algún día, y cuando eso ocurra, yo voy a ver a mi bendito y glorioso Salvador cara a cara. Yo soy salvo por la fe. Amén. Como cantábamos, Cristo es digno, Dios es digno por lo que Él ha hecho en la cruz. Pero esto es gracia a la iglesia. Así que esta mañana, esta es mi invitación a ustedes, que tú consideres esta invitación no como algo transaccional, donde das algo de dinero, sino como una invitación de misión para hacer a los niños en pobreza discípulos de Cristo. Les amo profundamente, Mar Azul, por lo que ustedes hacen. Honestamente, no lo digo como un cliché, sería un privilegio ver más iglesias como Mar Azul por su generosidad. El pastor ya me decía que ustedes buscan ser irracionalmente generosos. Que el Señor levante más iglesias como Mar Azul. Dios les bendiga. No hay mucho más que podamos decir, pero gracias, Jonathan. Gracias a tu esposa, a tus 2 hijos, por ser flechas hacia afuera y compartir el evangelio, la buena noticia de Dios para el ser humano. Y tú has estado escuchando la historia de Jonathan y el Señor ha estado hablando a tu corazón. Y mi deseo es que el Señor continúe haciéndolo, pero que también tú puedas responder a ese llamado. Cuando yo oraba por este momento, yo pensaba, yo decía: Señor, llévame a un lugar en la palabra que nos permita atender esto teológicamente y confirmar las palabras de nuestro hermano Jonathan. Y Jesús, en el capítulo 9 de Mateo, está bajando de la ladera y le dice unas palabras a sus discípulos. Y me gustaría que cuando escucharas estas palabras te vieras ahí, porque si tú te consideras un discípulo de Jesús, estas son las palabras que Jesús tiene para ti hoy. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas. Lo primero que me encantaría es que sepas que no tiene que ser en República Dominicana ni en estos 27 países. Hoy tú puedes estar aquí y puedes sentirte agobiado y desamparado. Y ahorita vamos a orar por algunos de ustedes que necesitan hoy a ese Jesús que cambió la vida de Jonathan y de su familia. A ese Jesús que le brindó la oportunidad de restaurar la relación con su padre. Esa foto que pusimos de él con su padre y su hijo, no sé si producción la tiene, pero esa foto para mí es una obra de gracia del Señor, que algunos de nosotros todavía no hemos podido experimentar. Pero yo quiero que tú sepas que si tú estás en este lugar, el mismo Dios que tuvo compasión de Jonathan y que le mostró el camino hacia él y que permitió que su relación con su padre fuera restaurada, es el mismo Jesús que está aquí y te dice: si estás agobiado, si estás cansado, si estás desamparado, hoy hay un Dios que se detiene y que te mira con amor y te dice: ven a mí, te he estado esperando, quiero amarte. Jesús dice: porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y Jesús dice estas palabras: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.
Cuando yo escuché esto, yo escuché la voz del Señor diciéndonos como iglesia, esta es la oportunidad santa que tenemos en nuestras manos para convertirnos en obreros que van a los campos, que llegan a lugares donde no nos permite llegar nuestra oportunidad de estar aquí en Puerto Rico, pero nuestra generosidad hoy puede hacernos obreros que llegan a los campos para que el evangelio de Jesucristo sea implantado, sea conocido en los confines de la tierra y podamos con el evangelio amarrado a nuestra generosidad erradicar la pobreza en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos esa oportunidad hoy. Y es una invitación de Dios a convertirnos en sus obreros que van a sus campos. Y antes de hacer esta oración, ¿verdad? Yo quisiera que nos pusiéramos en pie. Porque hay alguien en este lugar que no me gustaría que te fueras de aquí sin responder al llamado de Dios a tu vida hoy. Yo le voy a pedir al equipo de worship que si puede subir, vamos a cantar esta estrofa un momento, porque yo no quisiera dejar pasar la oportunidad. Nosotros vamos a tener la oportunidad de responder a este llamado. Yo he estado esperando 2 meses y medio por este día, porque cuando yo llegué de Santo Domingo, lo primero que senté a mi familia y le dije, nosotros necesitamos extender nuestra generosidad hacia el mundo, y coordinamos como un acuerdo que íbamos a esperar este día para escoger a 2 niños para patrocinarlos. Uno, una niña, y el otro, un niño. La niña se llama Angélica y el niño se llama Mateo. Y estamos listos para convertirnos en esa herramienta de Dios para sus vidas. Pero antes de invitarte y darte las instrucciones, ¿verdad? Yo quisiera que tuviésemos un momento de reflexión. Y si tú estás en este lugar, escúchame bien, y tú a través de este mensaje, esta experiencia, tú has escuchado la voz de Dios que te dice, te estoy invitando, ven a mí. El Dios que tiene compasión está en este lugar para abrazarte y extenderte su compasión y su gracia. Y hoy a lo mejor tú te sientes perdido, pero yo quiero dejarte saber que hay un espacio para ti en este lugar, para que seas abrazado por el amor incondicional que sana el alma. Y mientras cantamos, yo te voy a pedir que sea donde sea que estés, salgas de ahí, porque hay un grupo de personas que está listo para orar por ti hoy. Estoy hablando con alguien que hoy llegó a este lugar y que necesita recibir la compasión de su Padre Celestial. Estoy hablando con alguien en este lugar que dice, yo no me voy de este lugar sin reconocer mi necesidad espiritual. Yo no me voy de este lugar sin recibir el abrazo de Dios en mi vida. Yo no me voy de este lugar sin ser abrazado por ese Jesús que abrazó a Jonathan cuando estaba en su momento de pobreza espiritual y pobreza extrema. Yo quiero decirte que el mismo Dios que ha abrazado a muchos de nosotros está aquí para abrazarte a ti. Y ese Dios no pide permiso. Él simplemente toca la puerta. Y Él está tocando a tu puerta y tú necesitas responder hoy, porque hoy es una mañana de salvación para alguien en este lugar. Así que, Señor, yo te doy gracias y te pido que en este momento podamos silenciar todos los ruidos de nuestra alma y podamos escuchar tu voz que nos invita hacia ti. Hay alguien que tú estás invitando, Señor, a ser abrazado por siempre. Hay alguien que tú estás invitando hoy, Señor, a salir de la pobreza espiritual para entender que hay un reino, que hay una familia que lo está esperando para siempre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que hables
al corazón, a la mente, al espíritu, y que podamos responder en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos a tomar 5 minutos para responder.